vamos a comenzar. Ante todo les pido disculpas por ayer, yo creo que había avisado ya jueves o viernes, sabía que no iba a poder dar clases el lunes, avisé, espero que todos se hayan enterado, no se hayan levantado temprano o hayan podido utilizar la mañana para otras cosas. Lo que habíamos quedado, que íbamos a ver hoy, es el tema de la clasificación de las normas constitucionales. Para eso yo utilizo este libro, Teoría Constitucional, del profesor Vanossi. Son 2 tomos, es un libro viejo, pero muy apto para esto, para poder constituyente, para supremacía. Es un libro que tiene, sí, la verdad que es muy viejo, no vamos a decir verdad, porque me delata. Y el tema que vamos a ver es cómo se clasifican las normas constitucionales. Así como ya vimos cómo se clasifican las constituciones, vimos tipología de las constituciones, ahora vamos a ver clasificación de normas. Este tema lo traen otros autores, no con la profundidad que lo desarrolla el profesor Vanossi. Cabe aclarar que Vanossi fue diputado nacional en varias oportunidades, titular de esta cátedra durante muchos años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ministro de Justicia de la Nación. Y él clasifica las normas en una clasificación tripartita. Las normas de la Constitución las clasifica en forma tripartita. Por su inmediata aplicabilidad, es una de las clasificaciones, por su inmediata aplicabilidad, por su inmediato o próximo destino y por su disponibilidad. Repito, la clasificación es por su inmediata aplicabilidad, o sea, normas que se aplican o no en forma inmediata, ahora vamos a ver este tema, por su inmediato o próximo destino, o sea, a quién están destinadas las normas constitucionales, y por su disponibilidad, o sea, si las podemos usar o no, si podemos optar entre usarlas o no. La primera clasificación, o sea, por su inmediata aplicabilidad, que esta es la más común, la que todos la entienden rápidamente, por lo general es la que habla en el examen, olvidándose de las otras clasificaciones, y que por lo general está en todos los libros, de mayor o menor profundidad. Este primer rubro, por su inmediata aplicabilidad, se divide en 2, normas operativas y normas no operativas. Normas operativas o normas no operativas. ¿Qué significa esto? Las operativas, algunos autores también las llaman autoaplicativas o normas incondicionadas, o sea, normas sin condiciones previas, o autoaplicativas, porque se aplican por su sola existencia en el texto de la Constitución. No requieren, las normas operativas, no requieren de una ley del Congreso que las ponga en funcionamiento, no requieren de ninguna otra norma inferior que las impulse a ser aplicadas. No tienen condiciones, por eso son incondicionadas, son autoaplicativas. Se usan por su sola existencia en el texto de la Constitución. Por lo general siempre ponemos como ejemplo el artículo 23 de la Constitución. El artículo 23, que es el artículo del estado de sitio, vamos a leerlo. El artículo 23 dice: en caso de conmoción interna o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder,
Se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Este artículo, que es el del estado de sitio, que en algún momento lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos esta institución excepcional y de emergencia que está en la Constitución y que seguramente es la que debió haber sido aplicada para este tema de la pandemia, pero que no se hizo por un prurito, vaya a saber de qué tipo, por parte del gobierno nacional. Esta norma es una norma no operativa. La historia argentina lo ha demostrado. Nunca, desde 1853 hasta hoy, el Congreso ha reglamentado el artículo 23. No hay ninguna ley que lo reglamente, que lo procedimente, que le ponga límites, que le marque la extensión, que la interprete, que lo restrinja. Y eso que ha habido muchos intentos, ha habido decenas de intentos legislativos, pero ninguno, jamás, en cualquier momento de la historia argentina, de cualquier gobierno que hubiera estado ejerciendo el mismo, nunca este artículo fue reglamentado. Porque su esencia es la autoaplicación. Su esencia es la autoaplicación, es una norma incondicionada que no requiere de ningún instrumento que elabore el Congreso, ni de ninguna interpretación previa, ni de ninguna reglamentación previa para ser aplicado en los momentos en que tuvo que ser aplicado. Así como en el artículo 23 hay otras normas constitucionales que son operativas. Entonces, dentro de la primera clasificación general, que es por su inmediata aplicabilidad, normas operativas o incondicionadas o autoaplicativas que no requieren de ninguna cuestión previa para su aplicación. Ocurre el ataque exterior, se establece el estado de sitio por ley o por decreto según el momento, y ahí, en esa provincia, territorio, región del país, se suspenden las garantías constitucionales y se aplican las reglas de la emergencia. Primera clasificación, normas operativas, repito, son las que no necesitan ninguna reglamentación o puesta en funcionamiento. Por el contrario, tenemos las normas no operativas. Algunos autores las definen como normas programáticas, por lo menos Vidal Campo, creo que ustedes lo van a encontrar así, normas programáticas. Y son normas de aplicación diferida. Son normas de aplicación diferida por los órganos estatales, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial o por el Poder Legislativo. Por lo tanto, son condicionadas. Esta aplicación diferida impone una condición, su reglamentación, sea al órgano que le toque llevar adelante esta reglamentación. Y puede haber, con estas normas no operativas o reglamentadas, puede haber un retardo o una omisión en su cumplimiento. Vamos a poner algún ejemplo. El artículo 24, ya que vimos el 23, al ladito está el 24 que dice: el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y acá vemos el punto, coma, y el establecimiento del juicio por jurados. El establecimiento del juicio por jurado está condicionado a la primer parte de este artículo cuando dice el Congreso promoverá. O sea, ¿quién es el encargado de promover el establecimiento del juicio por jurados? El Congreso. ¿Lo ha hecho desde 1853 a hoy? No. ¿Qué hay acá? Un retardo o una omisión, que pueden ser causales de una decisión. Acá ha habido indudablemente una decisión política de no establecer el juicio por jurados. Es un retardo, es una omisión. Es una norma, como dice la clasificación, es una norma de aplicación diferida. Bueno, se va a hacer más adelante. ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿De qué manera? No la sabemos. ¿Cuál es el órgano estatal que tiene, en este caso en particular,
que establecer su aplicación el Congreso. Bueno, si no lo hace, es por una decisión política. Fíjense que cuando se reformó la Constitución en 1994, el Consejo de la Magistratura, esa cosa que hoy funciona desde mi punto de vista tan mal, tardó 2 o 3 años en ser puesta en funcionamiento por el Congreso. La Comisión Bicameral Permanente, que es la que tiene que revisar los decretos de necesidad y urgencia establecida en la reforma de 1994, tardó más de 10 años en ser puesta en funcionamiento. O sea que hay retardos en la aplicación, y la Comisión Bicameral Permanente era una decisión también del Congreso, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura también, y el juicio por jurados también, y tantas otras cuestiones pueden tener omisiones, retardos. Por eso se dice que estas son las no operativas o programáticas, son normas de aplicación diferida, que no se aplican por su sola existencia en el texto de la Constitución, sino que requieren de una actividad de los órganos estatales. La norma programática por excelencia que podemos encontrar es la del artículo 14 de la Constitución, cuando dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esta frasecita, las leyes que reglamentan su ejercicio, nos da la pauta de que acá el legislador originario, el constituyente originario, le ha delegado al Congreso esta capacidad de poner en funcionamiento, los derechos constitucionales mediante las reglamentaciones que vimos en clases pasadas, lo que da el carácter de relativo a los derechos constitucionales que necesitan ser reglamentados para poder ser aplicados. Y así el derecho persiste en el tiempo y lo que va cambiando es la reglamentación del derecho. Esto es lo que ha hecho que nuestra Constitución sea una Constitución que puede definirse en su clasificación como genérica por su perdurabilidad. ¿Por qué perdura tanto la Constitución? Porque la Constitución establece la base de derechos, pero es el Congreso el que los reglamenta en cada momento de la historia. No es lo mismo cómo se ejerce el derecho a trabajar hoy que hace 50 años o que hace 100 años. No es lo mismo cómo se ejerce el derecho de asociarse con fines útiles hoy o hace 25 años con la ley de sociedades de aquel momento, o hace 50 años con la ley de sociedades de aquel momento. Las leyes van cambiando, el derecho es el mismo. Entonces, las normas, por su aplicabilidad, o sea, cuando nosotros abrimos la Constitución, leemos los artículos de la Constitución y nos aplicamos, bueno, estos artículos, ¿se aplican o no se aplican? ¿Requieren para su aplicación de su sola existencia en el texto o requieren de alguna norma que los ponga en funcionamiento? Bueno, acá está la clave de esta primer clasificación de normas constitucionales, que es por su aplicabilidad y que se divide o subdivide en normas operativas o no operativas, o como ustedes seguramente las van a encontrar en algún libro, normas operativas o programáticas. Vamos a la segunda clasificación, que es por su inmediato o próximo destino, o sea, en definitiva, ¿a quién van dirigidas estas normas? ¿A quién van dirigidas? Porque cuando yo leo el artículo 23, vamos a leerlo, o el 24, vamos a leer el 23 de vuelta. Cuando yo leo el 23, en caso de conmoción interior o ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio. O sea, va dirigido a mí. ¿El constituyente estaba pensando en nosotros? ¿O va dirigido a los órganos del Estado? ¿O va dirigido al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo? Cuando leemos el 24, el Congreso promoverá la reforma de la legislación, bla, bla, y en especial el juicio, ¿va dirigido a nosotros o va dirigido al Congreso? Entonces, en esta clasificación de por su inmediato próximo destino, lo que tenemos que ver es
¿Cuál es el destino de la norma? ¿Mm? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde está destinada a ser aplicada? ¿Frente a quiénes? ¿Quiénes son los detentadores de poder aplicar o ejercer esta norma constitucional? Y acá también tenemos una subclasificación en normas de conducta y normas de organización. Normas de conducta y normas de organización. Las normas de conducta son las que van dirigidas a los particulares, a todos los habitantes de la nación, sean nacionales o extranjeros, sean extranjeros permanentes o turistas. A todos los habitantes, sean argentinos o no, a todas las personas que en un momento determinado estén en territorio argentino, van dirigidas las normas de conducta. Son de competencia positiva para los particulares, para los habitantes, y por lo tanto son de competencia negativa para el Estado. Vamos a poner una. Vamos a seguir con el artículo 14. Una norma una norma de conducta, son todas de conducta, ¿no? Pero una que a mí siempre me pareció interesante discutir, de profesar libremente su culto. Tenemos en el artículo 14 a trabajar, enseñar, transitar, comerciar, publicar las ideas por la prensa, profesar libremente su culto. Esta es una norma de conducta, como todas las del artículo 14. Van dirigidas a los particulares, son de competencia positiva. El constituyente está estableciendo que todos los habitantes, de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio, por supuesto, porque es una norma programática, podemos profesar libremente el culto. ¿Qué tipo de culto? Los que estén reglamentados en la ley de cultos, que van desde el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, el islamismo. Hay un montón de cultos reconocidos, casi todos los cultos están reconocidos en la ley de culto. Y yo soy el detentador de esta manda constitucional de profesar libremente mi culto. Es una norma de conducta para mí, es de competencia positiva, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Puedo terminar esta clase y me voy a mi iglesia o puedo no hacerlo. Puedo festejar el año nuevo judío, puedo no hacerlo. Puedo festejar las instituciones de la religión católica, la Pascua, puedo no hacerlo. Pero ¿a quién está prohibido impedirlo? ¿Para quién es una competencia negativa? Para el Estado. El Estado no puede oponerse a que yo profese libremente mi culto. El Estado no puede oponerse, salvo que sea un culto no reconocido. En algún momento, ustedes quizás eran muy chicos o no habían nacido, ahora ya medio que ha desaparecido, estaban todas estas religiones no reconocidas, las Umbanda, las que tenían sacrificios de animales o rituales. O sea, hay una ley nacional de culto donde las religiones se anotan y obtienen su personería, como las sociedades, como los clubes. Su personería para funcionar, tendrán sus privilegios o exenciones fiscales, tendrán su régimen patrimonial, tendrán su régimen jerárquico, están todas reguladas, pero esa es la cuestión del funcionamiento. Pero con respecto a los fieles, yo tengo la manda constitucional que puedo profesar libremente mi culto. Es una competencia positiva para mí. Es un derecho de competencia positivo. Y es una norma de conducta negativa para el Estado, que no puede impedirlo. Las normas de conducta que van dirigidas a los particulares son normas de competencia positiva para los particulares. Transitar libremente por el territorio. Entrar, salir y permanecer. Fíjense que ahora excepcionalmente está prohibido todo. Yo no quiero meterme mucho en esto para no confundirlo, porque tengo una opinión aparte muy particular. Creo que estamos en un estado absolutamente inconstitucional. Pero al margen de mi opinión personal,
salgamos de la pandemia, hagamos de cuenta que vivimos en un momento normal del país como debería ser. Entonces, el tema de transitar libremente, entrar, salir y permanecer del territorio, o profesar libremente el culto, son normas de competencia positiva para los particulares. Y por lo tanto, son normas de competencia negativa para el Estado. El Estado no puede impedir que yo transite, el Estado no puede impedir que yo entre y salga del país. ¿Me puede poner reglamentaciones? Sí, porque son normas programáticas. ¿Qué reglamentación para salir del país? Bueno, tener el documento, tener el pasaporte, pasar por la dirección, por migraciones, no salir del país por cualquier lugar, pagar derechos si los tengo que pagar, que me impidan salir si tengo una restricción judicial. Bueno, eso es aceptable, eso es normal. Lo que estamos viviendo hoy es lo anormal. Pero al margen de esto, entonces, para que quede claro el concepto, las normas de conducta son las dirigidas a los particulares y son de competencia negativa para el Estado. Por ejemplo, esta que están ejerciendo ustedes, estudiar. Esto que están haciendo, están ejerciendo un derecho constitucional, están ejerciendo una norma de conducta positiva a favor de ustedes y negativa por parte del Estado. El Estado no puede prohibirles esto. Podrá reglamentarlo. Bueno, para estar en la universidad tendrán que haber acreditado terminar el secundario. Son reglamentaciones que hacen también al principio de razonabilidad, artículo 28 que vimos en otras clases. La otra subclasificación, estamos viendo por su inmediato destino, o sea, a dónde están destinadas, vimos las de conducta, y ahora vamos a ver lo que se llaman normas de organización. Normas de organización, estas son destinadas al Estado, a los órganos estatales. Son de competencia positiva para los órganos estatales. Estas normas de organización tienen, si fuéramos al fondo de su clasificación, tienen muchas subclasificaciones, pero para hacerlo simple, las normas de organización son las que van dirigidas a los órganos estatales, son normas de competencia positiva, por ejemplo, el artículo 99, las atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿A quién van dirigidas? Al presidente. El artículo 75, atribuciones del Congreso. ¿A quién van dirigidas? Al Congreso. 116 y 117, competencia de la Corte. Todas las normas constitucionales de la parte orgánica de la Constitución, que es cómo se conforman los poderes del Estado, cuáles son los procedimientos electorales, cuáles son las competencias o atribuciones que tiene el presidente, los diputados, los senadores, los jueces, los requisitos para ser juez, los requisitos para ser legislador, los requisitos para ser presidente, la duración de los mandatos, el juicio político, que ahora le quieren hacer a la Corte, va a estar interesante el cuatrimestre. Son normas de organización, son normas de organización, son normas de competencia positiva o competencia afirmativa para los órganos estatales. Entonces, en cuanto al destino de las normas, la Constitución, cuando leemos la Constitución, vemos que hay normas que están destinadas a los particulares, que son las normas de conducta, el artículo 18, el artículo 19, el 20, el 21. Vamos a ver algunos artículos que a veces nos olvidamos que existen. Fíjense qué importante que debe haber sido para mi abuelo, mi bisabuelo. Derechos de los extranjeros. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar, casarse conforme las leyes, no están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas o extraordinarias, obtienen la nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación,
pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando o probando servicios a la República. Fíjense, todo un artículo destinado a los extranjeros, no solamente a los nacionales, son normas de conducta positiva. El artículo 19, que ya lo vimos, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe, principio de legalidad. Imagínense cómo sería vivir sin este principio de legalidad. O sin la primera parte del 19, el principio de reserva. Son artículos destinados, dirigidos a los particulares. Mis acciones privadas que no ofendan el orden o la moral pública, no perjudican a un tercero, quedan reservadas, bueno, dice a Dios, pero es mi intimidad, y exentas de la autoridad de los magistrados, mi pensamiento, lo que yo leo, mis gustos, mi ideología, mi religión, mis preferencias, dirigidas a los particulares. Esta es la magia de esta Constitución, que no todas la tienen, que no todas la tienen. Entonces, las normas de conducta dirigidas a los particulares y no se lo olviden nunca, prohibidas para el Estado. Son normas prohibidas para el Estado. Mi principio de reserva está exento de la autoridad de los magistrados. El ejercicio de mis derechos, mis gustos, mis preferencias, el derecho que yo tengo a transitar, no le tengo que pedir permiso. Imagínense, hay otros lugares, por ejemplo China, sin hacer ninguna consideración, que la gente para transportarse internamente, para ir de una ciudad de China a otra ciudad de China, tienen que obtener una visa de transporte. Tienen que pedir permiso a la autoridad o informar si van a ir de una ciudad a otra ciudad. Y cuánto tiempo se van a quedar. Y dónde se van a quedar. Y a qué van. Eso existe en otras comunidades y en otros momentos de la historia existía, hasta no hace mucho, en otros lugares del mundo. Entonces, son derechos definidos, dirigidos a los particulares. A veces resulta muy difícil explicarlo en este contexto actual de la Argentina. Pero cuando uno pierde el rumbo, la Constitución hace de brújula. Nunca se olviden, se lo han olvidado en otros, pero en este momento la brújula debería ser la Constitución, porque yo creo que muchos han perdido el rumbo en estos momentos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. En el caso de las programáticas, que directamente remiten a alguno de los poderes constituidos para poder, digamos, manifestarse. En ese ámbito no son también organizativas, digamos, porque están remitiendo, por ejemplo, el artículo 14, cuando dice, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. No solamente remite al pueblo en ese caso, sino también al órgano que dependen las leyes que se reglamenten, en ese caso. Sí, por eso yo dije que tienen muchas subclasificaciones, pueden ser de organización orgánicas y constitutivas, las que constituyen los órganos, pueden ser programáticas, o sea, dirigidas a fines inmediatos, o pueden establecer reglas de interpretación judicial. O sea, cuando entramos en las normas de organización, tenemos múltiples subclasificaciones. No quiero complicarlos. En estas subclasificaciones de las normas programáticas, o sea, de las que son de organización, de las normas de organización que van dirigidas a los órganos estatales, pueden ser una dirección a los órganos estatales a los efectos de su constitución, a los efectos de su funcionamiento y a los efectos de las directivas que tienen que aplicar esos mismos órganos estatales. No quiero confundirlos, me parece que quedándonos en esta primera aproximación de normas de conducta y normas de organización, las de conducta para los particulares, las de organización para los órganos estatales, pero dentro de estos órganos estatales también hay una variedad de normativa y de objetivos. Algunas normas constitucionales hacen a requisitos
otras hacen a organización, otras hacen a funcionamiento, y no todas tienen las mismas características. La tercera clasificación, habíamos visto la primera por su inmediata aplicabilidad, operativas y no operativas, por su inmediato o próximo destino, normas de conducta y normas de organización, y la tercera son por su disponibilidad, por su disponibilidad. Y acá también hay una subclasificación, normas imperativas y normas discrecionales o facultativas, normas imperativas y normas discrecionales o facultativas. Las imperativas, en definitiva, yo podría decir son todas, porque son todas normas de orden público. Y ustedes saben que las normas de orden público, el orden público es aquel que no puede dejar de usarse ni aún con acuerdo de parte. Las normas de orden público son las que no pueden dejar de aplicarse ni aún que nos pongamos de acuerdo. Supongamos que tenemos prohibido, está prohibido por la Constitución la esclavitud. Supongamos que encontramos una persona que quiera ser esclavo. Entonces firmamos un contrato de esclavitud. Yo soy el dueño, el otro es el esclavo, firmamos un contrato y decimos cómo va a funcionar este contrato, dónde va a vivir, qué va a hacer, cuántas horas por día va a trabajar, que no tiene salario porque no es un contrato laboral, tiene peculio, es lo que se le dice, es una pequeña retribución cada 6 meses. Ponemos las reglas y el hombre está de acuerdo. ¿Podemos aplicar este contrato? Si encontramos una persona que quiera ser esclavo. No, porque la prohibición de la esclavitud es de orden público. Y no podemos dejar de aplicarlo ni aún por acuerdo de parte. O sea, este es el concepto, así pongo un extremo tan burdo. El concepto del orden público es aquel que no podemos dejar de cumplir ni aún que nos pongamos de acuerdo. Hay muchas normas de orden, hay muchas normas de orden público. Y en la Constitución yo estimo que son todas de orden público. Por eso yo creo que en la Constitución todas las normas son imperativas, porque no podemos dejar de aplicarlas, ni aún que estuviéramos de acuerdo. Porque entraríamos en un proceso de desconstitucionalización que ya vimos. Cuando vemos la otra clasificación, las discrecionales, diríamos, bueno, estamos hablando por supuesto de clasificación en el marco de la teoría constitucional, en el marco abstracto. ¿Puede haber normas discrecionales? Si decimos que son todas de orden público, tendríamos que decir que no. Pero aún así podemos encontrar normas discrecionales. ¿Y cuál es la única? Ustedes que ya son alumnos avanzados en Derecho, ¿cuáles son las normas que podemos no ejercer, no aplicar, renunciar? ¿Qué tipo de normas? ¿A qué tipo de normas podemos renunciar en el marco del derecho? ¿Cuáles son las normas renunciables? Escucho. Las supletorias, ¿Qué son las supletorias? las que debido a la voluntad de las partes se puede reemplazar. Ponemos un ejemplo. Sí, por ejemplo, en lo que sería comercial, en un contrato de compra-venta, si está establecido por ley que el vendedor es el que tiene que, el que debe, no me sale expresarlo, el vendedor es el que debe hacerse cargo del envío, por ejemplo, las partes pueden acordar que en vez del vendedor se haga cargo el... Sí, esas son normas de acuerdo de parte, que hacen a la voluntad de las partes. Bien, pero yo me refería a otro tipo de normas que son renunciables. Todas las normas patrimoniales son renunciables. ¿Podemos renunciar a una herencia? Sí.
¿Podemos renunciar a cobrar un premio? Sí. ¿Podemos renunciar a un honorario? Sí. ¿Podemos renunciar a tener un nombre o un domicilio? No, son normas personalísimas. Pero las patrimoniales, ¿puedo donar mi propiedad? Sí. Las patrimoniales, podríamos decir, las que son renunciables, que no son de orden público. Porque yo puedo renunciarlas. Puedo renunciar a una herencia, más patrimonio que ese. Entonces, o algún derecho adquirido, alguna condición, algún derecho adquirido. Yo puedo renunciar a mis derechos adquiridos. O puedo renunciar en favor de nadie o en favor de otro. Entonces, estas normas patrimoniales diríamos que son discrecionales. Entonces tenemos una clasificación de normas imperativas, que son todas las de orden público, de la Constitución, y si en algún lugar encontramos alguna de tipo patrimonial, podrían ser discrecionales o facultativas en cuanto a su uso por parte del destinatario. Entonces, esta es la clasificación de normas que me parece importante comentarla, que avancemos en la misma, normas por su aplicabilidad, por su destino, son las más frecuentes, y las más importantes son las operativas, inoperativas, las de conducta y las de organización. En base a esto, bueno, es un tema que nos importa, que nos preocupa y es un tema de examen. Bueno, siendo las 9 menos 20, como siempre, paramos 5 minutos, me hago un café, reviso las llamadas que ya tengo a esta hora y seguimos en 5 minutos.
Bueno, continuamos. Esperemos que vuelvan. Bueno, ahora van a hablar un poquito ustedes. Quiero saber quiénes son ustedes. ¿Qué hacen, qué no hacen? Empecemos por Fiorella, que te tengo acá a mi izquierda. Hola, buen día a todos. Fiorella, buen día. ¿Trabajás? No, ¿Y qué haces? ¿Por qué estudias Derecho? porque me gusta. ¿Cómo sabes que te gusta? Porque en realidad me dio curiosidad, porque en el colegio Por un curiosidad. Por día curiosidad. hicimos un simulacro de juicio y me pareció muy interesante defender a las personas y eso. Y dije, bueno, voy a probar y me encantó. Abogada defensora. Me tocó, sí. El derecho penal. No cursé todavía, pero por ahora me atrapó bastante civil y comercial, que es el único que cursé así codificado. ¿Tenés parientes abogados? No, no. Bien. Seguimos para abajo. Valentina. Valentina. Hola, Dávila. buen día. Habla fuerte que soy sordo. Buen día, hola. ¿Me ¿Por qué escucha? estudias Derecho? Sí, te escucho. Estudio Derecho porque siempre me gustó mi familia. Casi todos son abogados y siempre estuve como metida en el tema, escuchando lo que hablaban y me pareció muy interesante. Me gusta la parte penal del derecho, pero más que nada la parte internacional, derecho internacional, diplomacia, más que nada ese tema. Bien, bien, bien. Sí, sí, en lo tuyo más o menos era cantado casi, ¿no? Y igual estaba en todas las carreras, pero finalmente me decidí por derecho. Bien, seguimos para abajo. Azul, Robeli. Buen día, señorita. Buen día, ¿qué tal? ¿Usted trabaja? Sí, soy secretaria en un estudio jurídico. ¿De quién? ¿Se puede decir Con de la quién? doctora Esta clase es nuestra, nadie escucha. con la doctora Cristabela Aparicio y Soledad Paternoster, es de familia. Ajá, sí, las he escuchado nombrar. Sí. ¿Y parientes abogados? ¿Cómo? ¿Parientes abogados tenés? No, ninguno. Muchos amigos de mamá y papá que son abogados, pero pariente ninguno. Bueno, ¿y cómo te tratan las abogadas? ¿Te pagan bien? Sí, la verdad que son divinos. O sea, tenía mucho miedo Qué del mentirosa que trabajo. sos. Qué mentirosa. ¿Te pagan bien? Te van a pagar bien. ¿Sí? No, son, la verdad que sí, que todo perfecto. Estoy contenta, me ayudan mucho con la carrera ¿Mucho que estás ahí? y un año se cumple ahora, arranqué en primer año de la facultad. Bueno. No, tribunales ya no se hace más. Antes los empleados de estudio hacían No, tribunales. llegué a ir re pocas veces a hacer el recorrido. Todo electrónico. Ya no es Sí, sí, como sí. antes. Bueno. Seguimos por abajo. Guille, Costanzo, a ver. Guillermo. Sí, hola doctor, buen día. Buen día. ¿Usted trabaja? No, Qué suerte que tiene. ¿Y qué hace todo el día? nada, curso y estudio Nada. inglés. Es una definición. Nada. Curso y qué Exacto. más. Y nada. Estudio inglés. Vieron que ahora todos dicen nada. Nada, la palabra nada o na sirve tiene como 20 acepciones, ¿no? Cuando hablábamos de interpretación gramatical, hola, na, ¿qué hace? Na. ¿Cursás inglés también por Zoom? Sí. ¿En la universidad? No, en un instituto. Ajá. Bueno, ¿y por qué querés ser abogado? Porque de chiquito siempre me interesó y inclusive yo decía que en ¿Cómo de algún momento chiquito? A mí quería de ser chiquito no me presidente, interesaba pero... nada, te digo sinceramente. De chiquito me ¿Cómo? interesó. ¿Qué Sí, significa? porque yo siempre dije que quería ser presidente, que no lo creo posible, pero bueno. Mirá, con los que hay podés ser, perfectamente. Te levantás temprano, te portás bien en clase, es mucho mejor que lo que tenemos. Digo, no sé. Sí, seguro. ¿Querés ser presidente? Bueno, es una ambición, ¿y qué más querés ser? Y no, quería ser presidente, ahora lo veo muy poco posible porque... ¿Por qué? Y porque la política que tenemos no funciona de lo mejor. Entonces hay que hacerla funcionar. Claro, pero uno solo. ¿Parientes abogados?
Mi prima está estudiando y el novio de mi prima. Bueno, bien. Bueno, tenés un futuro incierto. Sí. Bien. Seguimos para arriba. Verdino, ¿cuál es el nombre? Ahí me está mirando. Candela, buen día, señorita. ¿Qué hace usted acá? ¿Por qué quiere ser abogada? Bueno, tengo varios amigos que Habla fuerte, fuerte, que se escucha mal el sonido. se me escucha mal por la compu, tiene el micrófono bajo. Hola, compu, sí, la verdad que es todo un tema. Sí. Nada, tengo varios amigos que, bueno, estudian en la universidad también y bueno, me cuentan y me contaron siempre y bueno, y siempre me interesó el tema de, digamos, de saber, digamos, las normas, defender, siempre me encantó. Así que bueno, nada, Nada. por eso ¿Trabajás? sí, trabajo. ¿Qué haces? Hago facturación en un expreso, es de familia, digamos, en un ¿Haces transporte. qué? ¿Qué haces? Facturación. ¿Qué es eso? Todo el tema de las facturas, tipo con la FIP, guías de ¿En qué carga, expreso? ¿En qué expreso? de A4 Bahía. Bien, bueno, estás ocupada a trabajar. Bien, eso es Sí, bueno. toda la tarde, así que a full a la mañana, pero Bueno, sí. ¿y pueden salir? ¿Cómo hacen para ir de una ciudad a otra? No, porque en realidad nosotros nunca cerramos por el tema de que nosotros trasladamos medicamentos y todo eso, entonces nunca dejó de funcionar el transporte, digamos. Tenemos sede en Perfecto. Neuquén, en todo el valle, en Bahía Blanca, en todos lados. Ah, mirá qué bien. Bueno, bien, muy bien. Seguimos para acá. Romeo Pérez. Señor Pérez. Está colgada la imagen. Romeo Pérez, a ver usted, le toca a usted. ¿Me escuchás? Hola, buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué hace acá usted con nosotros? Bueno, creo que yo ya lo había dicho y Bueno, decirlo de en vuelta. una clase anterior y era Bueno, porque me gusta la comunicación y usted me dijo que estudie comunicación social, pero yo le dije que no, que me gusta el derecho y bueno, además siempre me fue muy bien en lo que es las ciencias sociales y bueno, con los modelos de la ONU también y tuve derecho en el colegio y creo que eso me fue llevando a elegir la carrera de derecho. ¿y estás trabajando? ¿Haces algo? No, el año pasado cuando terminé la escuela trabajé el último año de la escuela, pero este año no porque tengo que cuidar a mi hermano, porque no tiene quien lo cuide a la mañana, así que lamentablemente no pude trabajar este año. Bueno, bien, muy bien. Seguimos para arriba. Uma Molinuevo debe ser. A ver, Molinuevo, Uma. No sé si se me Buen escucha. día. ¿Qué hace usted con nosotros? Estudio Derecho porque en secundario participé en muchos modelos de Naciones Unidas y siempre me interesó lo que era Derecho Internacional. Más que tuve profesoras que siempre me llevaron por la rama del Derecho y contándome cómo era la carrera. ¿A qué Y escuela fuiste? al CAT, Ajá, Marisa sí, Steinbach sí, era mi conozco, sí, profesora y sí. siempre me llevó para conocer la facultad y me contaba sobre la carrera y me terminó gustando. ¿Parientes abogados? No, no tengo ninguno. Tengo amigos de mis papás que son abogados, pero nada. ¿Y Lo estás hago. trabajando en algo? ¿Estás haciendo algo? Sí, trabajo de administrativa contable en un balneario. ¿En un Trabajo, balneario? sí, trabajo todo el año de eso. ¿En qué balneario? Apolo de Punta Mogotes. Bueno, ya saben dónde tenemos carpa este verano todos, en Punta Mogotes. Bien. Seguimos para arriba. Agustina, Buenas. ¿qué apellido que no veo? Córdoba. Agustina Abril Córdoba. Sí. Bien, ¿qué hace usted con nosotros? Bueno, yo en realidad empecé el año pasado, empecé este año, pero me anoté el año pasado en traductorado en la UBA, y ahí en Ajá. la UBA el traductorado jurídico, entonces teníamos unas materias de derecho, y la verdad que me gustaron más, así que decidí anotarme en derecho y ver qué tal la carrera. ¿Pero qué hacías en Buenos Aires? ¿Estás viviendo en Buenos Aires? Sí, sí, me mudé a Buenos Aires porque tenía muchas ganas de hacer traductorado y la verdad ¿Tenías que llegué muchas ganas de allá ir de y... tu casa? No, 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 pero me gusta Buenos Aires, no me costaba ¿A quién no tanto. le gusta Buenos Aires? Sí, perfecto. Y la Tenía verdad que me ganas de ir de gustaba tu mucho casa, el siempre estaba acá. traductorado y para la privada, y me gustaba más la UBA también, me gustaba más la universidad Seguro, muy pública. divertida la uva, ¿sí? Sí, sí.
Y bueno, me terminó gustando más la de Derecho, así que me terminó volviendo. ¿Te volviste a Mar del Plata? ¿Trabajás acá? Sí. ¿Haces algo? No, en el verano, pero ahora ya no. Ya, Bien. tranquila. Seguimos. Adán Martínez. Buen día, señor. ¿Qué hace usted con nosotros? Hola, profe. Bueno, yo nada, estudié, bueno, no te hace nada, perdón. Me recibí de comunicador social y tuve una materia que era Derecho de la Comunicación. Y bueno, como no conseguí trabajo de comunicador y el derecho me gustaba mucho, me terminé inscribiendo. ¿Y qué significa ser comunicador? Básicamente te enseñan a trabajar con mensajes masivos. No tanto lo que es interpersonal, sino lo que es comunicación de masa, de multitudes. Ajá. ¿Trabajás, Adán? De eso no, yo trabajo de delivery y de entrenador personal, ahora no por el tema de la pandemia. Bien. Gracias. Karen. Buen día, señorita. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Yo bien. ¿Y usted? Bien. Bueno, ¿qué hace con nosotros? ¿Por qué estudia Derecho? Estudio Derecho porque quiero empalparme en saber cómo defenderme y aprender a... Y si querés saber cómo Como, no, defenderte, pero estudia karate. defenderme con herramientas, por eso estudio. Como que quiero empalparme en esto un poco. Y recibirme, obvio, como todo. Sí, seguro, seguro. ¿Y estás trabajando? Sí, trabajo en un comercio, horario cortado. ¿Qué haces? ¿Comercio de qué tipo? Vendedora de ropa deportiva. Ajá, bien. ¿Parientes abogados? No, no, nadie. Bien. Así que querés defenderte. Bueno, aprende boxeo. No, pero si bien defenderme es como saber defenderme con ciertos, no sé, poner el código civil o cosas así. Saber eso. Bien, bien, los veo medios que están, que no, más o menos, ¿eh? A ver, Facundo. Buen día, señor Facundo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué estás escuchando música con los auriculares o me estás escuchando a mí? No, usted. Bueno, ¿qué haces acá? Bueno, arranqué básicamente la carrera porque había participado en simulacros de Naciones Unidas y en un principio me gustaba Todos Derecho participan en estos simulacros. Fíjense, yo tengo la desgracia de haber sido amigo del embajador Raimundi. Dormía en mi casa, salíamos juntos. Que dijo estas barbaridades en la OEA, se enteraron, ¿no? ¿Leyeron los diarios? No van a poder pasar con nosotros si no viven enterados de las cosas. Este embajador argentino en la OEA que defendió la dictadura de Nicaragua, ¿se enteraron o no se enteraron? Por la cara de sorpresa veo que no, qué suerte que tienen algunos, que pueden decir cualquier cosa y nadie se entera. Ustedes, estudiantes universitarios, ¿qué podemos pedir de los otros chicos que no tienen la posibilidad de acceder a la universidad? Si ustedes están tirando esta posibilidad por la ventana, no se están informando. ¿Mm? Fíjense qué hizo este muchachón, tiene mi edad, de Carlos Raimundi, modelo de Naciones Unidas. Hay muchas escuelas que he escuchado este tema del modelo de Naciones Unidas, que me parece bárbaro, pero hay que darle sentido común. A ver, y por eso te gustó el derecho. ¿A qué escuela ibas? al Jesús María, pero de todas formas cuando arranqué quizás con la primera materia codificada como civil o constitucional mismo, me atrapó mucho el derecho privado, así que no, es como un futuro incierto. Che, ¿y tenés abogados en la familia? ¿Alguno que te dé una No, mano? no. ¿Estás trabajando, Facundo? Sí, ¿Qué haces? administración en una empresa familiar, una pyme, de Bien, construcción, de construcción, bien. sí. Seguimos por acá. Rocío, buen día, señorita Rocío. No te escucho. No podés hablar. No, yo no la escucho. ¿Ustedes? Bueno. A ver, no. Solucionar el problema después y lo veremos. Seguimos para abajo, Jacqueline.
Un buen día, profe. Buen día. ¿Qué hace usted con nosotros? Estudiando. ¿Por qué estudia Derecho? Bueno, en la secundaria tuve una materia en quinto año que trataba acerca de la política y el derecho y me interesó la modalidad de estudio y todos los temas que trataba. ¿A Cuando qué escuela analizamos fuiste? ¿A qué escuela fuiste? a la Escuela 9 de Batán, Ajá, muy bien. pública. Sí, Y sí. bueno, también ¿Y me gustó mucho todas las materias de historia que tuvimos y todo lo que estudiamos, todos los por eso temas que querés ser estudiamos. Me abogada? llamó mucho el lado, sí, por el manejo que puede llegar a tener, o sea, una norma, cómo es aplicada y del modo que sea eh, tratada la norma, o sea, aplicada, puede tener mucha incidencia en la sociedad. Bien. ¿Estás trabajando, Jacqueline? No, en verano, Verano. ¿Qué haces en verano? trabajo. ¿Pero de qué? Bueno, de diferentes. El primer año de trabajo trabajé en un restaurante y en el segundo en una sandwichería. Ajá, Eh, no vas a traer sándwiches, vari- por lo que me gusta comer los sándwiches a mí. Bueno, bien, bien. Seguimos para abajo. Federico, buen día, señor Federico. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Siempre estás tirado o ¿Cómo va? estás sentado? No, estoy sentado, pero tengo en el celular y está abajo, está Siempre me inclinado. pareció como que estabas tirado, así, descansando. Sí, a veces estoy recostado y a veces estoy sentado. Ahora estoy sentado. Bueno. Federico, ¿por qué estudias Derecho? Yo cursé en la carrera de psicología, cursé una materia que se llama psicología jurídica y bueno, ahí vi varias cuestiones relacionadas a distintas leyes, como la ley de salud mental, por ejemplo, y ahí, bueno, como que eso me incentivó, empecé a leer, me di cuenta que me quedaba leyendo leyes, más la ley que otras cuestiones, me interesó, y bueno, y el tema de la psicología jurídica me interesa mucho también, está muy vinculado con el tema del derecho, entonces decidí por arrancar la carrera a ver si me gustaba, y sí, la verdad que sí, me gusta mucho. ¿Seguís estudiando psicología? Sí, me queda poco, sí, sí. Qué peligro, un psicólogo abogado. Y sí. Es peligro. ¿Estás trabajando, Federico? No, trabajaba en el plan fines hasta ahora, en realidad ahora no, hasta que arrancó la pandemia y ahí ¿Se me suspendió el rajaron. FINE? ¿Se suspendió el plan? Eh, no, el plan sigue, pero hicieron un recorte bastante grande de personal y bueno, Se recortaron. quedé ahí, sí. Bien. Bueno, muy bien. Cindy. Buen día, Cindy. Ahí tiene el micrófono. Hola, buen día. Bueno, ¿qué haces con nosotros? ¿Por qué estudia Derecho? Estaba pensando que responder y que se me ocurrían varias cosas. Creo que, eh, no sé, recuerdo desde muy chica llamarme la atención cómo, no sé, la gente se veía afectada por no conocer el derecho del todo, al menos para su beneficio, o ser no guiada de la mejor manera y demás. Entonces, siempre quise, como desde chica, estar en ese lugar de que uno haber ayudado a esa gente. No gente cercana ni nada, pero no sé, ver noticiero y angustiarme, porque, no sé, ahí había gente con imposibilidades. Y después sí, como todo el mundo, que en el colegio le gustaba ciudadanía y se llevaba bien con las Porque era ciencias sociales fácil, y la ¿no? historia. No era fácil, de hecho a nadie le gustaba y uno estaba como ahí súper entusiasmado. Un poco de todo. ¿Parientes abogados tenés? No. Bien. ¿A qué escuela fuiste? Al Santa Cecilia, pero no terminé ahí. Ya terminé hace bastante igual. Bien. ¿Trabajás? Sí, ¿Dónde trabajás? perdón, no ¿Dónde escucho bajito, trabajás? Sí, estamos que recién querés decirlo. Valentías. Yo pregunto para que se Soy entienda la productora situación. musical, grabo bandas y ¿Cómo? las No te produzco. escuché. ¿Qué haces? Soy productora, digo, musical, Ah, ¿qué grabo música? bandas. ¿Qué tipo de música? Rock, generalmente, Bien. o ¿Grabás? O sea, solistas que tocan con pistas, sí.
Bueno, me encanta eso, me encanta la música. Bien, Está bueno, sí. está bueno. Eso te va a dar más satisfacciones que el derecho, pero está bueno. A ver, ¿quién me Bueno, quedó? Sí, seguro, no tengas la menor duda. No tengas la menor duda. Creo que están todos, ¿no? Bueno, no importa, Rocío, acá dice que no podés resolver nada, resolverlo para la próxima. Bueno, creo que más o menos vimos un pantallazo de todos ustedes. Mi idea era que traten de conocerse. Es muy complicado para mí verlos así en cuadritos, lo que debe ser para ustedes, que son compañeros de curso y no se acompañan, no se conocen, eh, no saben quiénes son, no se pueden pedir los libros ni los apuntes, no pueden salir a tomar un café y conocerse, no tienen vida universitaria, es una porquería todo esto. Esto es la no vida universitaria, esta es la no vida de un montón de cosas. La universidad tiene que lograr eso, más allá de lo que podamos transmitir nosotros como conocimiento, ustedes tienen que formarse como alumnos universitarios. Y esto es cualquier cosa menos una formación de alumnos universitarios, que es algo más. Quizás vos, Federico, que has estado en cursadas presenciales en la Facultad de Psicología, bueno, que tiene sus particularidades, es otra cosa, ¿no? La vida universitaria, vos ya la conocés. Sí, sí, yo, sí, la verdad que es, para mí es hermoso ir asistir a la facultad. Yo lamentablemente a la Facultad de Derecho pude ir 2 veces nada más Ah, este año y ya después arrancó el aislamiento. Pero sí, la verdad que lo que decís vos de la vida, de la relación social, del vínculo, eso cambia mucho, la verdad. Es sí, la vida importante. universitaria termina a cualquier hora, porque después de la facultad te vas a cenar, después te vas a tomar algo, después te vas a un bar a escuchar música, después decís que vas a estudiar y no estudias nada, y así arrancás todos los días. Y así. Es linda la vida universitaria, yo la añoro, la verdad, volver a la vida universitaria es hermoso. Después vienen las responsabilidades, después tienen que dar buenos exámenes y saber para qué están acá adentro. Me parece que muchos de ustedes no lo saben. Yo quiero ser totalmente honesto y franco para que no se lleven una mala imagen mía. No les voy a mentir, no les voy a decir cosas que les gustan, si por ahí pienso otras cosas. Uno tiene que saber qué está haciendo y para dónde va. Yo sé que hoy es difícil encontrar camino, y más a la edad de ustedes, que son muy chicos algunos, y elegir un camino es difícil, pero bueno, hay que intentarlo, nunca hay que dejar de intentar las cosas. Y la vida universitaria es esencial para eso. Yo todavía me sigo juntando con algunos con muchísimos de mis compañeros de facultad, que algunos son jueces, camaristas, otros han estado presos, les ha ido mal, han sido abogados malos, y otros abogados buenos, y sin embargo, cuando nos juntamos a cenar, eh, el que es camarista deja su magistratura en la puerta, el que es juez también, el que es abogado saca preso también, y el que es abogado de grandes empresas también. Y nos sentamos a comer y seguimos siendo los mismos que cuando teníamos 20 años, con los mismos taras que teníamos a esa edad, y no importa cómo les ha ido a cada uno, porque son los compañeros de la universidad. Y por ahí algunos después en la vida eligieron diversos caminos, buenos y malos, pero cuando nos juntamos somos los compañeros de la facultad. El equipo de fútbol de la facultad, o los que armamos el centro de estudiantes en la facultad, y los que hacíamos las fiestas y las peñas universitarias, cosa que ha desaparecido. No había nada más lindo que una peña universitaria, porque uno sabía dónde y a qué hora empezaba, y no sabía ni dónde ni a qué hora terminaba. Era la verdad muy interesante. Y yo veo que ustedes eh, no, no están conociendo eso, y me da mucha pena. La verdad que me da muchísima pena. Bueno, estos últimos, esto para que se conozcan, ¿no? Para que empiecen a ver que vienen de distintos lugares, que vienen de distintos orígenes, que vienen de distintas educaciones, que tienen distintos presentes, que tienen distintas actividades laborales o que no tienen actividades laborales, y que tienen un futuro en común, que es transitar la universidad y recibirse de abogados. Y ese futuro en común es el que los debe unir a todos ustedes, ninguna otra cosa, sino ese destino en común que tienen, que es ser estudiantes universitarios en este momento tan complicado de nuestro país.
Vamos a dejar planteado el tema de la semana que viene. Vamos a empezar a hablar de federalismo, pero yo vuelvo a repetir lo mismo que dije en la primera clase. Hoy son 5, 10, son 14. A lo sumo 15. Yo la primera, teníamos 30 y pico anotados, ¿no? Están viniendo 15, 16 a veces. La primera clase dije que hay 3 maneras de estudiar esta materia, viniendo a clase. Ustedes lo están haciendo, la otra mitad del curso no. Y yo sé que para el examen van a aparecer, y como van a aparecer, van a desaparecer. Porque no tomo lista, pero tengo, no me acuerdo de los nombres, pero sí me acuerdo de las caras. Tengo mucha facilidad para acordarme de las caras. Después no uno la cara a un nombre, pero todas las caras van a tener un nombre. O sea que díganles, si los conocen, aquellos que se piensan que van a venir a dar el examen sin haber cruzado, que no vengan directamente, que sigan viendo intrusos, ¿no? O algún programa de tele. Entonces, venir a clase, primer tema. Segundo, estudiar por libros. Y el tercer tema es estar informados. Y ustedes, por lo que yo hice una sola preguntita, no están informados. No están informados. Y hoy un estudiante universitario tiene la obligación, tiene la responsabilidad de estar informado. Y la mayoría de ustedes, me parece, por la cara de sorpresa frente a una sola pregunta, de un hecho terrible para la Argentina, como que un embajador en la OEA defienda una dictadura en Venezuela, frente al estupor de todos los representantes de todos los países de América, es grave, y ese embajador es abogado, y fue presidente, fue un abogado, fue un estudiante prestigioso en La Plata, fue diputado nacional, un montón de cosas, y dijo esa barbaridad. Y la mayoría de ustedes no sabían de quién estábamos hablando, porque no están informados, entonces no están cumpliendo una parte de esta premisa, porque en el examen que vamos a tener, búsquenlo inclusive por el lado utilitario. En el examen que vamos a tener, podemos hacer referencia a la realidad actual. Podemos estar hablando de un tema y trasladarlos a una situación actual y real, con nombres y apellidos, porque estamos hablando de una materia que tiene que ver mucho con la realidad. En una realidad de restricción de derechos, los restrictores de derechos tienen nombre y apellido. Y la Constitución dice una cosa y la realidad me puede estar diciendo otra, y yo voy a preguntar qué opinan del tema de la Corte, que entró un proyecto para hacerle juicio político a alguno o a varios de sus integrantes, de la reforma judicial, de las relaciones internacionales, de la restricción de derechos, del tema de salud, en función de la salud, privilegiando un derecho por sobre los demás. O sea, y son temas que tienen actualidad. Entonces, infórmense. Y en el tema que vamos a empezar a abordar, que es el del federalismo, hay un tema que me preocupa muchísimo, y yo hoy es martes, les doy toda una semana para que lo averigüen, que es la provincia de Chubut, en donde hace casi 2 años que no hay clases en forma regular, en donde hace 4 meses que no se pagan sueldos, en donde funciona la provincia porque el Estado Nacional la subsidia permanentemente con fondos coparticipables y fondos no coparticipables. En un momento en que vimos nosotros, hace un par de semanas, cómo por decreto de necesidad de urgencia, el presidente modificaba los índices de coparticipación y le sacaba coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires para aumentarle el sueldo a los policías. Entonces, vamos a empezar a hablar del federalismo, pero cuando hablemos del federalismo, lo vamos a hacer con ejemplos muy puntuales de la realidad argentina, si no, no lo vamos a entender. Entonces yo les digo, empiecen a averiguar, fíjense qué pasa con este tema de la coparticipación, con este tema de los recursos, y fundamentalmente con la provincia del Chubut, que es una provincia aparte hermosa, que tiene todo, pero que le va mal, peor que a Formosa, que es la peor provincia administrada en la Argentina, peor que a Formosa le está yendo a Chubut. Pero bueno, vamos a hablar
del federalismo, lunes y martes, y seguramente alguna otra clase en la otra semana. El federalismo es una forma de Estado. El federalismo es una forma de Estado. En el marco teórico hay diversas formas de Estado. Las que nosotros más conocemos, las que más nos vienen a nuestra memoria o a nuestra realidad, son los estados unitarios y los estados federales. Pero hay otras formas de Estado. Están las confederaciones, el Estado confederal, que ya no existen, pero que yo no descarto que en el futuro puedan volver, y que sí han existido en otro momento. La Argentina misma, y con mucha discusión, podemos plantear si fuimos o no una confederación antes de 1853. Es más, la Constitución Nacional, en el artículo 35, que es el artículo donde le pone nombre a este país, uno de los nombres que usa, fíjense, las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno, bla, bla, bla. O sea que la Confederación como forma de Estado, y como cuarto modelo tenemos los estados federorregionales, que son los que se están imponiendo ahora en Europa. España, Italia, en forma incipiente Francia, ¿no? Con la aparición en España y en Italia, fundamentalmente de las regiones autónomas. Para hablar de los estados federorregionales tenemos que ver el conflicto que está teniendo España con su región de Cataluña por un lado, con su región vasca por el otro, con Galicia por el otro, y España en definitiva podría ser, si desapareciera la corona que los une, podrían ser 4 países: los vascos, los catalanes, los gallegos y el resto. Entonces los estados federorregionales, lo mismo lo vemos en Italia, con las regiones autónomas del norte, que son potentes, industrializadas, y las regiones autónomas del sur, que son pobres, pobrísimas. Entonces tenemos cuatro formas de Estado: los estados unitarios, los estados federales, la confederación y los estados federorregionales, que es una cuestión incipiente, por lo menos que nos genera debate. Pero los más conocidos, por donde transita el tema de la forma de Estado, que hay que diferenciarla de la forma de gobierno, yo creo que ustedes lo deben tener claro. Una cosa es la forma de gobierno, que tiene que ver la relación del poder con la persona, y otra es la forma de Estado, que tiene que ver la relación del poder con el territorio. La forma de Estado nos responde la pregunta: ¿cómo se organiza el poder con respecto al territorio? ¿En forma concentrada o descentralizada? Y la forma de gobierno nos responde a la pregunta: ¿cómo se ejerce el poder con respecto a las personas? En forma republicana, democrática, autoritaria, tiránica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, forma de gobierno, sabemos que somos una república. Forma de Estado, el artículo 1 de nuestra Constitución nos resuelve el problema, ni bien empezamos a leer la Constitución. Cuando dice: la nación argentina, y fíjense la palabra que usa, adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según establece la presente Constitución. Es un artículo que está bastante mal escrito, digamos. Pero utiliza un verbo novedoso para 1853. La nación argentina adopta para su gobierno, o sea, ¿qué nos está diciendo? No crea, adopta, lo trae de otro. Trae de otro, en ese caso es la Constitución americana, trae de otro, adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, dice. Y está mal, porque el federalismo no es una forma de gobierno. La república y la representación, sí. ¿Cuál es nuestra forma de gobierno? Somos una república representativa. ¿Cuál es nuestra forma de Estado? Federal. Pero en el artículo 1 tenemos todo junto. Dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa o republicana representativa federal.
Y está mal escrito porque el federalismo, repito, por cuarta vez no es una forma de gobierno, sino es una forma de Estado. Entonces ahí tenemos un primer conflicto gramatical que nos da la Constitución, pero sí nos define nuestra forma de Estado, que es la federal. El federalismo, en definitiva, es, si hay 220, 215, 220 estados en el mundo, países en el mundo, ¿cuántos habrá? 215, 220, asociados a Naciones Unidas, reconocidos por Naciones Unidas. No más de 25 han adoptado la forma federal. O sea que el federalismo no es la forma de Estado más desarrollada en el mundo, al contrario, la forma que la gran mayoría de los estados han establecido para su organización son las formas unitarias. Veamos en los países que nos rodean. Chile tiene un Estado unitario, Uruguay tiene un Estado unitario, Paraguay tiene un Estado unitario. Bueno, Brasil no, Brasil es un Estado federal, pero después, y Venezuela. En Sudamérica tenemos Venezuela, Brasil y Argentina. El resto son estados unitarios. Colombia es unitario, Ecuador es unitario, Perú es unitario, y no está ni bien ni mal, es lo que ellos han decidido. En Centroamérica, todos los estados centroamericanos han adoptado la forma unitaria. Y después, bueno, para el norte sí, México y Estados Unidos tienen una organización federal, y Canadá tiene una organización unitaria, pero tiene una forma, un modelo distinto de los estados asociados al Commonwealth. Así que, y en Europa ni hablar, en Europa rescatamos Alemania y Bélgica como países que han adherido a la forma de Estado federal. El resto de los países europeos son estados unitarios. Y después encontramos 2 o 3 ejemplos en África, y encontramos algunos ejemplos con unos federalismos medio raros en Asia, pero la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya no existe, era un Estado federal. La vieja Yugoslavia, que ya no existe, era un Estado federal. O sea, ¿qué pauta me da? Que las formas de Estado, sea cual sea, el federalismo o el unitarismo, son dinámicas, están en permanente movimiento. La Argentina misma, ¿no? La Argentina, desde el inicio de su constitución, fue un Estado federal. Y yo a veces me río, ¿no? Lo tiro así para hacerlos movilizar. ¿Alguna vez escucharon ustedes que la Argentina fue un Estado imperialista? Un Estado imperialista que ha generado un incremento territorial. Bueno, la Argentina es un fiel ejemplo de un Estado imperialista. Fíjense cómo era el territorio de Argentina en 1853 y cómo es ahora. Es más del doble, más grande. Argentina conquistó toda la Patagonia, la Argentina conquistó todo la parte norte de la Mesopotamia, que pertenecía a Brasil, la provincia del Chaco, que pertenecía a Paraguay. La Argentina se la queda después de la guerra del Paraguay. La Argentina ocupa territorio. Yo lo digo en chiste para ver si alguno se enoja, pero la Argentina ha casi duplicado su territorio. ¿Y alguien puede asegurar que en los próximos 50 años la Argentina no tenga más territorio o pierda territorio? ¿Alguno lo puede asegurar? No lo podemos asegurar. Porque las formas de Estado federales son así, son dinámicas. Fíjense lo que le pasó a Yugoslavia hace 20 años nomás. Era un gran país en extensión, y explotó su forma de Estado, y de un país federal, hoy hay 6 o 7 estados unitarios. Bosnia, Macedonia, Herzegovina, un montón de estados, Montenegro, que eran parte de un territorio federal, y como desapareció el federalismo en Yugoslavia, de ese gran territorio federal surgieron 6 o 7 estados
unitarios. Lo mismo pasó con la ex Unión Soviética, de esa unión de repúblicas socialistas, que eran 13, bueno, ya se fue Ucrania, se fue Letonia, se fue Estonia, se fue Lituania, ya no es eso el federalismo, o el federalismo de Estados Unidos, el federalismo que va creciendo, ese federalismo que o conquistó territorio o compró territorio, Alaska, o la isla de Manhattan en su momento, ya no era federalismo, pero se la compraban los indios, o sea, o Puerto Rico, Estado asociado, ¿y quién puede decir que en los próximos 30 o 40 años no haya más estados asociados? Nadie lo puede decir. Hay federalismos que son dinámicos, ese es el concepto que quiero. Un federalismo que está complicado hoy es el de Bélgica. Parece mentira, Bélgica, si uno nos Bélgica que en Europa nos aparece como un país chiquitito, comparado con la gran extensión de sus países vecinos, pero Bélgica es un Estado federal. Es un Estado federal que en cualquier momento puede convertirse en 2 estados unitarios, porque Bélgica tiene graves problemas sociales, religiosos, étnicos, conviven 2 idiomas, 2 religiones, 2 etnias, no es lo mismo la parte norte de los flamencos que la parte sur de los valones, unos son protestantes, otros son católicos, que tienen un gran problema de conformación política, de conformación de gobierno, y pese a que es una monarquía, que es lo que los mantiene todavía unidos, tienen sus problemas los belgas. O la Alemania, que hoy decimos Alemania Federal, que es la suma de la reunión de las 2 Alemanias, divididas en la Segunda Guerra Mundial, es un gran país, potente Estado federal. Entonces el federalismo, que son desde el punto de vista cuantitativo, es una forma de Estado minoritaria, porque la mayoría de los Estados han adoptado la forma unitaria, las formas de Estado son dinámicas. Ese es el primer concepto que yo quiero que ustedes recuerden. Y nos vamos a juntar el lunes y martes de la semana que viene para hablar de formas de Estado. Yo les pediría que empiecen a repasar forma de Estado unitaria, forma de Estado federal, la confederación, los estados confedero regionales, y su aparición en los últimos 30 o 40 años, y las características de estas formas de Estado. Y vamos a charlarlas y a discutirlas. Bueno, dejo acá, cualquier duda o consulta me lo hacen por privado, y nos vemos no sé si es feriado. ¿Hay algún feriado la semana que viene? ¿Qué día? Profe, A ver. ¿el lunes no es 12 de octubre? Bueno, pero vamos a dar clase igual. Pero es feriado de... No, ¿Cómo? no ¿Feriado? pensé que era feriado. Sí, bueno, Claro, feriado. sí. Entonces vamos a estar en casa. No trabaja la mayoría, estamos todos en casa. Vamos a dar clase. Dale, Así que dale. nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Buena semana. Chao.